de que el anterior presidente de ese país, Hugo Chávez, decidiera no renovar la concesión. Vamos a conversar con el presidente de las empresas 1BC, que es el conglomerado que agrupa Radio Caracas Televisión, el doctor Marcel Granier. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a usted por su tiempo. ¿Qué reacción generó en usted? Ya lo veíamos a través de algunos medios, pero quisiera que por favor nos las comentara. Este fallo 8 años después de que Radio Caracas Televisión saliera del aire por señal abierta y bueno, 3 años luego en 2010 como canal por suscripción. ¿Cuál es el balance que tiene usted en este momento? Mire, yo sentí una gran satisfacción. Son 8 años, casi 9 años de lucha para demostrar que nosotros teníamos razón cuando decíamos que se nos había discriminado y que se había violado la libertad de información, el derecho de la gente a estar informado, el derecho a tener procedimientos claros, transparentes, y por fin obtuvimos justicia. Después de un proceso largo donde participamos tanto nosotros como el Estado venezolano, la Corte Interamericana, que es la máxima autoridad en materia de derechos humanos en el continente, le ordenó al gobierno venezolano que nos devolviera nuestras señales y los equipos que también de manera ilegal nos habían confiscado. De manera que ahora lo que estamos esperando es que el gobierno cumpla con la sentencia de un juicio en el cual participó. Ahora, doctor, también ha reaccionado el gobierno de Venezuela. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, en una locución pública dijo que esa sentencia era inadmisible e inclusive, palabras más, palabras menos, les exhortaba a la Corte a doblarla y a hacer con ella lo que mejor le pareciera. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, el teniente Diosdado Cabello, en primer lugar, presidente de la Asamblea Nacional, participante en los golpes de Estado del año 92, no tiene ninguna autoridad para hablar sobre esto. Esto es un problema del jefe de Estado. En la República de Venezuela fue condenada a devolver esos equipos. Perdió el juicio. Lo perdió además por unanimidad. Y a quien le corresponde tomar la decisión no es al teniente Cabello, es al presidente de la República, al jefe del Estado. El teniente Cabello puede que esté atormentado por su mala conciencia, porque él fue de los que participó activamente en el cierre de RCTV. Él sabe que él tiene responsabilidades muy graves en esta materia. Pero ahorita lo que nos interesa es que en un juicio en el que participamos en igualdad de condiciones, el Estado venezolano y RCTV, la Corte nos dio la razón, nos la dio por unanimidad y además dijo clarísimo, la sentencia es clarísima, que le devuelvan a RCTV todos sus equipos, todas sus frecuencias, todos sus permisos. Y que en adelante no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con RCTV, sino que los permisos y las renovaciones se tramiten con transparencia, contrato igual para todos los administrados, con celeridad, en fin, todas esas normas de derecho que además son muy lógicas. Entonces, puede que en este momento haya gente dándole malos consejos al jefe de Estado. No lo descarto, porque si usted observa la trayectoria del gobierno venezolano en los últimos años, es algo verdaderamente lamentable, ¿no? La cantidad de condenas por violaciones a derechos humanos, por abuso, por atropello. En este momento tenemos problemas con todos nuestros vecinos, tenemos problemas con España, tenemos problemas con los Estados Unidos, tenemos problemas con varios países en Centroamérica, hemos tenido un rechazo violento en todo el Caribe por graves errores de política. Entonces, el presidente ha estado muy mal asesorado. Bien. Puede que este sea otro caso de mal asesoramiento. Yo espero que el presidente reflexione sobre lo que está ocurriendo. O sea, el descrédito de Venezuela, si encima de todos los problemas que tenemos de violaciones de derechos humanos, de genocidio, de todo lo que está ocurriendo en la frontera, le sumamos el rechazo a cumplir con una sentencia de un tribunal internacional, se va a meter en muchos problemas que los venezolanos no queremos. O sea, imagínense los prestamistas de Venezuela, los acreedores de Venezuela, los inversionistas de Venezuela, ¿cómo van a reaccionar cuando vean que el Estado venezolano no cumple las sentencias de los juicios en los que ha participado? Doctor, quería preguntarle, en su momento el expresidente
Chávez, en ejercicio en ese instante en el que ocurrió todo lo de Radio Caracas Televisión, decía que esa frecuencia, que es el canal 2 para todo el país, iba a ser utilizada para hacer televisión social. ¿Eso se cumplió? No, él mismo lo dijo, que era un fracaso. Que el problema del presidente Chávez es que decía demasiadas mentiras, ¿sabes? Y se enredó mucho en sus mentiras. Ese era el pretexto para el atropello que estaba cometiendo. Pero la prueba es que al poco tiempo él lo reconoció, que ese canal no era ningún canal de servicio público, y la verdad es que no le ha prestado ningún servicio al país. Entendemos. Doctor Granier, una de las cosas que dice la Corte señala todos los atropellos verbales y jurídicos que el presidente cometió. Doctor Granier, este tema evidentemente da para mucho, lamentablemente no tenemos mucho tiempo para conversar con usted, sabemos que su agenda también está bastante apretada, pero no quiero despedirlo sin que antes por favor me dé su opinión con respecto a la situación del juicio para con el líder de la oposición, Leopoldo López, o uno de los líderes de la oposición, que además está en su etapa final y en este instante se está discutiendo entonces la situación en el Palacio de Justicia. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, ese es otro clarísimo ejemplo de desviación de justicia. Leopoldo López es un prisionero político de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El juicio ha sido inicuo, ahí se han violado todos los derechos de Leopoldo López. Hace poco una pseudoautoridad que el gobierno nombró en la región capital dio la orden a unas pandillas de fascinerosos para que fueran a presentarse en el tribunal para presionar que se fueran espantar a la gente partidaria de Leopoldo López que estaba esperando la sentencia y atemorizar a la jueza. De manera que no sabemos qué va a salir. Yo temo lo peor en este caso, porque ha sido un juicio de verdad cargado de atropello por una juez temporal que sabe que su permanencia en el Poder Judicial depende de que sea complaciente con el Poder Ejecutivo. Hay gente, y yo lo justifico, que piensa que ella en el último momento sentenciará de acuerdo a su conciencia. Ojalá, ojalá. Pero es una jueza que no tiene ninguna independencia, es una juez temporal que puede ser removida en cualquier momento. Doctor Granier, muchas gracias por su tiempo hasta ahora, ha sido un placer. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Despedimos vía telefónica desde Caracas, Venezuela, al doctor Marcel Granier, el presidente de las empresas 1BC, un conglomerado empresarial en ese país que agrupa, entre otros, a Radio Caracas Televisión, este canal al cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena al gobierno venezolano restituir la señal luego de 8 años de haberse vencido su concesión y no renovarse. Cerramos así este segmento y hacemos una pausa. Cuando regresemos más para ustedes.